La vecindad dormía bajo un cielo turbio. Las nubes, tan densas como el humo de una fogata vieja, parecían aplastarse unas contra otras, goteando una llovizna aceitosa que se adhería a las paredes agrietadas. El aire olía a óxido, a pan duro y a algo más. Algo que ninguno de los vecinos podía identificar. Como si el concreto mismo hubiera empezado a pudrirse. Don Ramón se encontraba en su cuarto, arrodillado frente a un cajón desvencijado. Su rostro, pálido bajo la bombilla amarillenta, se iluminaba cada vez que abría la tapa de una pequeña alcancía con forma de cerdito. No era el típico cochino rosa que cualquiera podría encontrar en una tienda. No. Este tenía un brillo enfermizo, como si su superficie estuviera cubierta por una capa de grasa humana, y en los bordes de la ranura donde se metían las monedas, se veía algo que parecía carne. ¡Ay, mi cochino querido!, susurró don Ramón, con la voz temblorosa y los ojos vidriosos. Con esto ya no le debo ni un centavo al señor Barriga. La alcancía pareció emitir un sonido leve, como un resuello. No era el eco del metal chocando dentro. Era un sonido húmedo, casi orgánico. Don Ramón se estremeció, pero no dijo nada. Se llevó un cigarro a la boca, aunque no lo encendió. Solo lo masticó con nerviosismo. En el rincón, la chilindrina dormía profundamente, ajena a todo. Su respiración era tranquila, pero el reflejo de la bombilla hacía que su rostro pareciera cubierto por una fina capa de sudor frío. Afuera, los pasos del chavo resonaban sobre los charcos. Iba recogiendo botellas vacías en una bolsa sucia, murmurando para sí. 1, 2, 3. Decía, con la mirada fija en el suelo. Si junto muchas, me compro un jamón. O una torta. Se detuvo. En el silencio, escuchó algo que venía del cuarto de don Ramón. Un tintineo metálico y un sonido como de respiración pesada, mezclado con un murmullo. El chavo, curioso, se acercó despacio y asomó el ojo por el agujero de la puerta. Lo que vio lo dejó helado. Don Ramón tenía la mano metida en la panza del cochino, pero no por la ranura. La parte inferior de la alcancía estaba abierta, y de su interior caía un líquido espeso, oscuro, que se esparcía por el suelo. Don Ramón murmuraba algo, como una oración rota. Tú me das. Yo te cuido. Tú me das. Yo te cuido. El chavo retrocedió, tropezando con una botella. El ruido alertó a don Ramón, que volteó de golpe. Chavo. ¿Qué haces ahí, chamaco metiche? Yo. No vi nada, don Ramón, se lo juro. Largo de aquí. Gruñó el hombre, con los ojos desorbitados. El chavo salió corriendo hasta su barril, temblando. Se acurrucó dentro, tapándose con una manta húmeda, mientras seguía escuchando aquel murmullo que parecía salir desde el interior del cuarto. A la mañana siguiente, la vecindad del chavo estaba más gris que nunca. El cielo seguía opaco, y un olor metálico flotaba en el aire. El señor Barriga llegó con su hijo ñoño, cargando una carpeta y un casco de fútbol americano puesto. Ya verás, hijo. Decía mientras avanzaba. Uno tiene que estar preparado para los golpes. Don Ramón seguro tratará de escaparse otra vez. ñoño lo seguía con una cara de miedo. Papá. ¿Pero por qué huele tan raro aquí? Debe ser el drenaje, hijo. El drenaje. Mientras tanto, doña Florinda barría frente a su casa, lanzando de vez en cuando una mirada hacia el cuarto de don Ramón. Ese hombre. Siempre metido en cosas raras. No me sorprendería que estuviera criando ratas. Murmuró. A su lado, Kiko inflaba un balón. Mami. ¿Por qué don Ramón habla solo por las noches? Doña Florinda se quedó quieta. ¿Cómo que habla solo? Sí. Ayer escuché que decía cosas raras. ¿Y el cochino que tiene? Se movía, mami, se movía. El comentario hizo que doña Clotilde, que estaba regando sus plantas, girara la cabeza con una sonrisa inquietante. Quizás don Ramón hizo un pacto. Dijo con voz suave. Hay objetos que dan dinero. Pero piden algo a cambio. Bruja. Le gritó doña Florinda, empujándola con la escoba. Deje de asustar al niño. En ese momento, llegó el profesor Girafales, con su ramo de flores marchito. Buenos días, doña Florinda. Dijo, sonriendo. Ella, nerviosa, intentó mantener la compostura. Profesor Girafales. Qué milagro que viene por aquí. Vine a ver si me aceptaría una tacita de café. ¿No prefiere una tacita de
MMM. ¿Algo más fuerte? Bromeó ella. Ambos rieron, pero la risa se sintió hueca, ahogada por el silencio extraño que cubría la vecindad. El señor Barriga golpeó la puerta de don Ramón con fuerza. Don Ramón. Vengo a cobrarle 14 meses de renta atrasada. Silencio. Abra la puerta o entraré. Cuando intentó empujarla, algo pegajoso hizo resistencia desde adentro. Don Ramón finalmente apareció, con el rostro cubierto de sudor y las manos escondidas tras la espalda. Ah, señor Barriga. Justo pensaba en usted. Ajá. Respondió el gordo, ajustándose el casco. No me diga que al fin me va a pagar. Sí. Sí. Verá. Lo tengo todo aquí. Don Ramón colocó el cochino sobre una silla. El cerdo de cerámica tenía un tono rojizo, y en sus patas se notaban grietas frescas, como si hubiera sido moldeado recientemente. Aquí está todo, señor Barriga. Dijo don Ramón, casi con un susurro. Pero no lo toque todavía. El señor Barriga, sin entender, estiró la mano. El cochino emitió un chillido corto, agudo, como si un cerdo vivo hubiera sido degollado. Ñoño gritó y retrocedió. El casco del señor Barriga cayó al suelo. De la ranura del cochino comenzó a salir una gota negra, luego otra, y otra. El olor a óxido llenó el aire. Don Ramón intentó cubrirlo con un trapo, pero el objeto empezó a vibrar, haciendo un sonido entre metálico y orgánico. No, no, no. No ahora. Gritó él. Doña Clotilde se persignó. El profesor Girafales dio un paso atrás. El chavo, que observaba desde el barril, empezó a llorar. El cochino, de pronto, emitió un gruñido largo, y algo se movió dentro. Algo que sonaba a monedas. Y a huesos. El señor Barriga dio un paso atrás, pálido como un papel. Don Ramón. ¿Qué demonios tiene usted ahí? Don Ramón solo murmuró. Mi suerte. Mi pago. Y el cerdo, lentamente, abrió una grieta en su costado. Dentro, algo brilló. No era oro. Era un ojo. El ojo dentro del cochino se movió. No giró como el de un ser humano. Giró como si estuviera flotando en líquido espeso, rotando lentamente, observando todo. La chilindrina, que había salido al oír los gritos, se quedó paralizada en el umbral. Papá. ¿Qué le pasa a tu cochino? Don Ramón retrocedió, cubriéndose la cara. No lo mires, hijita, no lo mires. El cochino soltó un crujido y la ranura en su lomo se ensanchó. Un olor putrefacto y salado llenó la vecindad. Doña Clotilde cayó de rodillas. Les dije que no debían tocar eso. El profesor Girafales intentó sujetarla, pero ella se apartó. Es un guardián. Un guardián de promesas rotas. Las monedas dentro del cerdo comenzaron a sonar, una tras otra, como si alguien las estuviera contando desde adentro. Cada sonido hacía vibrar el suelo. El señor Barriga, con el rostro empapado en sudor, tomó a Ñoño del brazo. Vámonos, hijo, vámonos ya. Pero Ñoño no se movía. Miraba al cochino con los ojos muy abiertos. Papá. Creo que me está mirando a mí. El cerdo chasqueó como si algo dentro se quebrara, y una moneda salió disparada por la ranura, golpeando el suelo con fuerza. Era vieja, ennegrecida, con símbolos que ninguno reconoció. El chavo se acercó sin pensar, impulsado por la curiosidad. ¿Y si la guardo yo? Murmuró, estirando la mano. Don Ramón lo empujó de un golpe. Ni se te ocurra tocarla, chamaco. Eso no es dinero, es maldición. Pero la moneda rodó sola, hasta detenerse justo frente al pie del chavo. Por un instante, el silencio fue total. Entonces, desde dentro del cochino, se escuchó una voz ronca, como de alguien que respira bajo tierra. Paga. Con carne. El eco se extendió por las paredes, y las lámparas parpadearon. El cerdo se agrietó más. Una sustancia negra, como aceite mezclado con sangre, comenzó a gotear. El señor Barriga dio un paso atrás. Don Ramón. ¿Qué ha hecho usted? Yo solo quería pagarle. Dijo el hombre, con lágrimas y desesperación en la voz. Un día lo encontré en la basura, allá por el callejón del mercado. Alguien lo había tirado. Tenía unas monedas adentro. Lo llevé a casa. Y cada noche aparecían más. Yo solo quería pagar la renta. La chilindrina lloraba, abrazando su muñeca. Papito. Tengo miedo. Tranquila, hija. Ya casi.
Ya casi terminamos. El profesor Girafales, aún temblando, dio un paso al frente. Don Ramón, escúcheme. Si eso es lo que creo que es, debe destruirlo ahora mismo. ¿Y perder todo lo que me dio? Respondió él, con voz quebrada. No puedo, profesor. No puedo. De pronto, el cochino se partió en dos. No como una cerámica rota, sino como si la piel de un animal fuera abierta con un cuchillo invisible. Del interior salió una masa oscura, viscosa, que parecía moverse con vida propia. Tenía forma de un cuerpo pequeño, compacto, cubierto de monedas adheridas a la carne. El sonido era insoportable. Una mezcla de jadeos y metálicos golpes secos. Ñoño gritó. Kiko también. El señor Barriga trató de correr, pero tropezó con su propio casco. El chavo se escondió tras un barril. Y don Ramón se quedó quieto. Tú eres mío, dijo la cosa, con su voz grave, inhumana. Era la voz del cochino, pero también algo más. Algo que sonaba como muchas voces al mismo tiempo. El ser comenzó a avanzar hacia don Ramón, dejando un rastro espeso. Don Ramón retrocedió, tropezando con la pared. Yo te di lo que me pediste. Las monedas aparecieron solas. Y ahora pagas tú, respondió el ente. Las monedas vienen de la deuda. Y toda deuda necesita un cuerpo. La chilindrina corrió hacia su padre, gritando. No se lo lleve. No se lo lleve, cochino feo. El cerdo volteó su ojo inmóvil hacia ella. Don Ramón la apartó de un empujón. Corre, hija. Corre y no mires atrás. La niña salió corriendo hacia el patio, donde doña Florinda y Kiko estaban paralizados. Mi papá. El cochino se lo va a comer, gritaba la chilindrina. Doña Florinda intentó abrazarla, pero la niña estaba fuera de sí. El profesor Girafales intentó razonar. Tenemos que sacar a todos de aquí, ya. Pero antes de que pudieran moverse, un grito retumbó desde el interior del cuarto. Era don Ramón. Un alarido agudo, tan largo que pareció no tener fin. El chavo, que miraba desde el barril, lo vio. La figura oscura cubría a don Ramón por completo, y las monedas se hundían en su piel, una por una, hasta desaparecer. Los ojos del hombre se pusieron blancos. Su cuerpo empezó a encogerse, a secarse, como si le chuparan la vida. Cuando todo terminó, el cochino volvió a su forma original, pequeño y silencioso, sobre la mesa. Don Ramón estaba tendido en el suelo, inmóvil, con la piel gris y los ojos vacíos. El chavo lloró. Don Ramón. ¿Ya no va a poder jugar conmigo? Doña Clotilde avanzó lentamente, susurrando entre dientes. Él pagó. Pero la deuda no termina. La deuda siempre busca al siguiente. El profesor Girafales la miró con horror. ¿Qué quiere decir con eso? Ella levantó la vista hacia el cochino. El que lo toque ahora lo hereda. Todos se quedaron quietos. El silencio volvió a cubrir la vecindad. Solo se escuchaba la lluvia cayendo sobre los charcos, y el ruido distante de una botella rodando. Horas después, cuando todos se habían encerrado en sus casas, el chavo salió del barril. Caminó despacio hacia el cuarto vacío de don Ramón. El aire olía a metal y humedad. Sobre la mesa, el cochino lo esperaba. Yo solo quería ayudarlo, dijo el niño, con voz baja. Extendió la mano temblorosa y tocó la superficie del cerdo. Estaba caliente. Por un instante, escuchó risas. Muchas risas. La voz de don Ramón, la de Ñoño, la de Kiko, todas mezcladas. Paga. Con carne. El cochino tintineó, suave, como si dentro se hubieran depositado nuevas monedas. El chavo sonrió levemente. Entonces. Ya tengo dinero para mi torta. A lo lejos, un rayo iluminó la vecindad. En el destello, el reflejo del cerdo parecía sonreír. Esa noche, la lluvia no paró. El agua corría por las paredes de la vecindad como si la estuvieran lavando de algo que no debía existir. Las luces parpadeaban sin ritmo, y el aire olía a cobre, a humedad vieja, a un miedo que se había quedado atrapado entre los muros. La puerta del cuarto de don Ramón seguía entreabierta. Nadie se atrevía a cerrarla. Dentro, el cochino permanecía quieto sobre la mesa, con la ranura oscura y las grietas secas, como si nada hubiera ocurrido. Pero cada tanto, cuando el trueno iluminaba el interior, el reflejo del cerdo parecía cambiar de forma. Como si sonriera. Doña Florinda no había dormido.
Sentada frente a su ventana, rezaba sin convicción, temblando cada vez que escuchaba el más mínimo ruido. Kiko dormía abrazado a su balón, y por primera vez no lloraba. Solo respiraba con dificultad, murmurando en sueños. La mujer se levantó para cerrar las cortinas cuando, desde el pasillo, creyó escuchar pasos. «Profesor Girafales», susurró. Silencio. Solo se oía el goteo constante del techo y el leve tintineo de monedas, como si alguien las agitara dentro de una caja. Doña Florinda abrió la puerta del todo. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había un rastro de agua. Y pequeñas marcas circulares, como huellas. No eran de zapatos. Parecían las patas de un animal. En otro extremo de la vecindad, doña Clotilde encendió una vela frente a un crucifijo. Sus manos temblaban tanto que la llama se movía en todas direcciones. No se puede romper. No se puede destruir lo que fue hecho con hambre. Susurraba. El profesor Girafales estaba con ella, intentando mantener la calma. «Explíqueme qué está pasando», pidió. «Por favor». Ella levantó la mirada. Esa cosa no era una alcancía. Era una trampa. ¿Una trampa? Sí. Un antiguo objeto de pago. Se usaba para guardar la miseria, pero también el alma. Cuando alguien con desesperación lo reclama, el cochino devuelve lo que cree que se le debe. Y luego cobra. Siempre cobra. El profesor tragó saliva. Entonces, don Ramón pagó con su cuerpo. Pero la deuda no se extingue. Pasa al siguiente que lo toque. Ambos se miraron, sabiendo lo que eso significaba. Y en ese instante, un grito los atravesó desde el patio central. El chavo estaba en medio del patio, empapado, sosteniendo el cochino entre los brazos. Sus ojos parecían perdidos, sin brillo. «Miren», decía, riendo débilmente. «Don Ramón me dejó su cochino. Y ahora tiene más monedas que nunca». El sonido del tintineo era fuerte, demasiado fuerte para ser real. Parecía venir no del cerdo, sino de dentro del niño. Ñoño se asomó desde detrás de su padre, temblando. «Papá». El chavo. «Brilla». El señor Barriga, todavía pálido, miró horrorizado. En el pecho del niño, bajo la camiseta empapada, se distinguían círculos metálicos, como si las monedas estuvieran apareciendo bajo la piel. «No lo toquen», gritó doña Clotilde desde su ventana. «Ya es tarde». El chavo levantó la cabeza. «¿Tarde para qué? Si ahora todos podemos tener dinero. Todos». El cielo rugió con un trueno tan fuerte que pareció partir el aire. El cochino comenzó a brillar, un resplandor rojizo que iluminó los rostros de todos. Doña Florinda abrazó a Kiko, que gritaba de miedo. El profesor Girafales intentó correr hacia el niño, pero algo invisible lo detuvo. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido. El chavo sonreía. Don Ramón me dijo que así ya no tendría hambre. Y entonces, el cerdo se fundió con sus manos. Las grietas se extendieron por sus brazos, su pecho, su cara. Su piel se llenó de líneas, como si se estuviera transformando en cerámica viva. El tintineo de monedas se convirtió en un rugido. El niño abrió la boca para gritar. Pero lo que salió no fue voz. Fue un sonido metálico, hueco, como si 1000 monedas cayeran al suelo al mismo tiempo. La vecindad tembló. Las puertas se cerraron solas. Las luces estallaron, dejando todo a oscuras. Cuando la tormenta terminó, el silencio volvió. Uno por uno, los vecinos se asomaron. Doña Clotilde fue la primera en entrar al patio. El aire olía a hierro y a polvo. En el centro, no había rastro del chavo. Solo quedaba una nueva alcancía, más grande, con la forma de un niño encorvado. Su superficie era de cerámica, pero su expresión era humana. Los ojos parecían seguir a quien se acercara demasiado. Doña Florinda soltó un sollozo. «Dios mío». El profesor Girafales cayó de rodillas. «No puede ser». El señor Barriga se cubrió el rostro. «La deuda no termina nunca». La chilindrina, con la cara cubierta de lágrimas, se acercó lentamente. Tocó el hombro de la figura, con la inocencia que solo un niño conserva incluso ante el horror. «Chavito. ¿Estás ahí?». Un suave tintineo respondió desde dentro. La niña retrocedió. El cerdo volvió a sonreír. Los días siguientes fueron distintos. La vecindad quedó vacía poco a poco.
El señor Barriga prometió venderla, pero nadie quiso comprar. Los que pasaban cerca decían oír sonidos de monedas, incluso cuando el viento estaba quieto. Doña Clotilde desapareció una noche. Dejaron su puerta abierta, la vela aún encendida. El profesor Girafales dejó de visitar. Doña Florinda se marchó con Kiko, y juró no volver jamás. Solo la Chilindrina quedó por unos días más, esperando a que su padre regresara. Cada noche dejaba un plato con frijoles frente al cuarto. Una mañana, el plato apareció vacío, pero nadie había pasado por ahí. La niña comprendió. Tomó su muñeca y se fue sin mirar atrás. Años después, los vecinos nuevos contaban historias. Decían que a veces, cuando llovía, se oía un niño riendo entre los ecos del pasillo. Que si uno dejaba monedas cerca del portón, desaparecían al amanecer. Y que, si alguien se atrevía a entrar al cuarto de don Ramón, podía ver, en medio del polvo, una alcancía con forma de niño, cubierta de telarañas, pero con los ojos brillando en la oscuridad. Algunos juran que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar una voz susurrando desde adentro. No tengo hambre. Ya tengo monedas. Y al apartarte, creerías que todo fue una ilusión. Pero, en el fondo del bolsillo, encontrarías una moneda vieja, ennegrecida, que no recordabas haber tenido. Si la guardas, dicen, el cochino vuelve a soñar contigo esa noche. Y así quedó la vecindad. Sin risas, sin juegos, sin tortas de jamón. Solo el eco del hambre. Y el sonido eterno de las monedas cayendo en la oscuridad. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.